Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Mundo 369, soy Mariana Michelina y les saludo con mucho gusto. Y bueno, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les quiero platicar sobre un tema bastante interesante que son las enfermedades. Ya hice un pequeño video anteriormente sobre este tema de las enfermedades y algunos tips de lo que puedes hacer, sobre todo porque ahorita estamos yendo hacia un máximo solar y hay que recordar que después viene un mínimo solar. Entonces, de esto también ya platico en otros videos, se los voy a dejar al final. Pero bueno, ¿qué es lo primero que les voy a comentar? Bueno, les voy a comentar que hay que recordar una frase muy interesante que dice Sócrates, que es: las personas inteligentes aprenden a diario y siempre de cualquier cosa, de cualquier situación y de cualquier persona. Las personas promedio aprenden de sus experiencias y las personas estúpidas son aquellas que piensan que tienen todo y saben todo el conocimiento justo aquí y ahora y tienen respuesta absolutamente a todo. Y como les comento, esta es una frase del gran sabio Sócrates. Bueno, ¿por qué estoy comenzando con esta frase? Porque las enfermedades son, por definir así, desde lo que yo pienso, desde lo que Joe Dispenza piensa, desde lo que, por ejemplo, el doctor Frank Suárez, si algunos de ustedes lo ubican y si no lo pueden buscar en YouTube, piensa sobre la doctora Bárbara O'Neill y algunos otros, digámosle, no me gusta la palabra científicos, algunos otros investigadores y personas muy sabias han llegado a conclusiones muy similares, que son las que les voy a decir hoy. Cuando tenemos un desequilibrio de alguno de los cuerpos, la mayoría lo menciona como que los cuerpos son tres, que sería el cuerpo físico, el cuerpo espiritual o mental, o van juntos, y el alma. ¿Okay? Algunos dicen que es el cuerpo físico, mental, espiritual y el alma. Pero bueno, como gusten ustedes, eso es un término como que ya no se me hace tan relevante. La cuestión es entender que tenemos que cuidar estas partes por igual, porque si alguno de ellos se desequilibra, entonces comienza la parte de que puede ingresar una enfermedad en ti. Y estamos hablando una, pero si se desequilibran dos o tres, entonces es cuando ya puede pasar a ser una enfermedad que se conoce en esta tercera dimensión como ya grave. Por ejemplo, un tumor en el cerebro, una cardiopatía, un cáncer, etc. Sistema inmune totalmente deshecho, por ejemplo. Cuando ya llegan estos problemas es porque ya más de uno de estos conocidos como los cuerpos que nos conforman está desalineado, está desequilibrado. Es más, ya son dos o tres los que hay que reparar. Entonces, bueno, por eso mucha gente también se asusta, porque aparte, por ejemplo, pues las palabras están muy satanizadas. Alguien dice, oh, tienes un cáncer y no, pues se desmorona luego. Y solo hay pocas personas que ya estamos entendiendo, bueno, pocas y ya un poquito más que pocas, que realmente solo son palabras o términos que se utilizan para nombrar ciertos desequilibrios que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, estas cuestiones que estoy comentando aquí son importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que, digamos, que el desequilibrio que provoca la enfermedad es al 100% emocional. Y yo sí creo que es la raíz principal para que entre la enfermedad, sí lo creo. Pero no es la única causa. Hay muchas externas que pueden, obviamente, ya cuando tú estás en desequilibrio emocional, ingresar y entonces pues ya, digámosle así, darle en la torre a tus demás cuerpos, a tu sistema general. Es decir, uno le da entrada a la enfermedad, sí. ¿Por qué? Porque hay un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino. Ya lo había mencionado también en otro video, pero bueno, se los comento de nuevo para los que no lo han visto, para los que son nuevos en el canal o simplemente para recordarlo porque se me hace muy interesante. ¿Por qué es la enfermedad como camino? Porque cuando una persona no sabe nivelar el nivel de estrés, el nivel de emocional, que está en desequilibrio, ya sea una tristeza muy grande, una frustración, un enojo muy grande, un sentimiento de soledad, etcétera, muy grande, y no sabe cómo expresarlo, cómo liberarse de eso, entonces la enfermedad la encuentra como camino para desatar esa emoción que le está haciendo daño a su mente, a su corazón, que no sabe qué hacer con eso y entonces le causa mucha culpabilidad, mucha angustia, mucho estrés.
Entonces ahí viene la enfermedad como camino para deshacerte de eso o para seguir viviendo en ello. Porque aunque parezca loco, muchas veces la gente le gusta esa emoción. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta esa emoción? Si, por ejemplo, de repente sientes miedo y entonces lo sigues alimentando. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque al final del día, el conocimiento que tenemos de ese sentimiento sí contribuye para que sigas sintiéndolo y proyectándolo en tu vida. Por ejemplo, si tú de niño sentiste mucho miedo cuando un día llegó tu papá muy enojado a la casa y empezó a tirar cosas, a aventar cosas y a despotricar porque algo le pasó, por ejemplo, en el trabajo, y tú estabas muy tranquilo, tranquila, jugando en ese momento, haciendo rompecabezas o lo que sea, y eso te asustó mucho, entonces ese sentimiento te lo llevaste y se te quedó en tu ADN, se te quedó en tu psique, en tu yo interno, y se quedó ahí grabado como ese miedo tan grande que te dio, porque tú estabas muy tranquilo, tranquila, y llegaste y viste esa actitud, que aparte aventó cosas, aparte a lo mejor al aventar cosas hasta pudo haber lastimado a tu gato, a tu perro o a ti mismo. Y a lo mejor después esa persona pues pide disculpas y tal, ¿no? Pero ese sentimiento de miedo, cuando ya más tarde, más grande, por ejemplo en la adolescencia, te vuelve a llegar por algún otro motivo, algo similar, y entonces te despierta el mismo sentimiento de esa misma vez que cuando eres niño sentiste, entonces de ahí que se genera una especie como de vicio por ese sentimiento. Entonces de ahí, por ejemplo, empiezas a crecer más en tu mente ese sentimiento de miedo y empiezas a meter incluso más cosas que ni siquiera existen. Empiezas a ver y a entender y a percibir situaciones que no existen, pero las empiezas a sentir y a mover hacia el lado del miedo. Lo mismo, por ejemplo, si hay algo que te dio mucho coraje o frustración y algo te vuelve a suceder después de que ya lo presenciaste una primera vez, entonces empiezas a generar como esa parte de la dependencia de ese sentimiento, porque es un sentimiento conocido, es un sentimiento que ya conoces y entonces digamos que el cuerpo, la mente se sienten a gusto ahí. Entonces vas a volver a accionar cada vez que lo vuelvas a sentir de la misma manera. Por eso es que se nos invita a no vivir en el pasado. Es muy importante porque mucha gente dice, no, yo estoy viviendo el aquí y el ahora. ¿Seguro o segura que estás viviendo el aquí y el ahora? Porque es importante. La mayoría accionamos y reaccionamos de la misma manera en que lo hicimos una primera vez, una segunda vez, una tercera vez y así. Es la parte en la que estamos acostumbrados. Es cuando te dicen sal de tu zona de confort y por lo general tú piensas, salir de mi estado de confort es hacer cosas distintas. Sí, eso ayuda porque te ayuda a hacer cosas distintas. Pero por ejemplo, yo estoy en mi casa hoy y me hizo enojar que uno de mis niños dejó un juguete tirado y me caí. Y me molesta mucho y entonces digo, ay, tengo que salir para allá, no volverle a gritar y regañarlo. Entonces vas al parque a uno que nunca has ido y eso sirve porque la mente empieza a generar nuevas neuronas, es otra situación, estás ahí, perfecto, pero vuelve a darse una situación parecida y ya sabes, no es tu niño, sino a lo mejor tu esposo se pone atrás de ti porque está ayudando a tu niño, tú te caes un poco, te vas para atrás, ni siquiera te logras caer, por ejemplo, te vas hacia atrás, pero ese sentimiento te regresa a la memoria cuando te caíste, cuando tu niño dejó el juguete tirado en tu casa y entonces vuelves a reaccionar igual, te enojas, le gritas y es lo mismo, aunque hayas cambiado de lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede que esto que les estoy diciendo? Muchas veces es curioso como dices, pero ¿por qué? O sea, a ver, salí de la casa para que cambiáramos de ambiente y para que entonces esto me cambie mi percepción, pero vuelvo a hacer lo mismo. ¿Y por qué se vuelve a presentar algo parecido? Porque tú mismo, tu conciencia, que es divina, que está con la fuente original, te está diciendo, tienes que entender que está bien que cambies de lugar, porque eso también ayuda a las neuronas, a la mente, a todo. Pero si sucede algo muy parecido a lo que ya estás acostumbrado o ya sentiste una vez y vuelves a reaccionar igual, entonces es una prueba no superada. ¿Qué tiene que ver esto con las enfermedades? Pues mucho. Tiene que ver mucho porque, por ejemplo, si yo tengo un sentimiento atrapado ahí escondido de algo que me sucedió de niña, de niño, que haya sido también real o no real, porque después platicaremos de la parte de lo que es real y lo que no es real y por qué las percepciones cambian. Pero digamos que sucedió algo que yo recuerdo como algo muy traumático, ya sea una pérdida, ya sea un sentimiento de miedo, un sentimiento de enojo, de frustración, de sentirme menos que alguien, etc. Y vuelve a suceder después
Entonces te vuelve a suceder y vuelves a accionar igual. Te vuelve a suceder con otra persona y vuelves a accionar igual. O si no, ya se queda encadenado a cierta persona. Por ejemplo, si el problema fue con tu papá y de repente tu papá trata de cambiar, pero te vuelve a decir algo parecido, muy poquitito a lo que tú presenciaste en el pasado, vas a accionar igual como en el pasado fue muy grande y ahorita ni siquiera lo es, pero vas a accionar tú igual, de la misma manera, con la misma intención de enojo, de rechazo, de, ay, ¿sabes qué? Es que tú siempre dices esto y tú siempre haces esto y ya está. Incluso tu papá se puede quedar así como de, ¿a qué te refieres? ¿Qué me estás hablando si solo fue una pequeñez? Pero eso es porque tú ya fuiste subiendo de nivel ese tipo de sentimiento, le fuiste dando, lo fuiste alimentando. Y bueno, esa no es la cuestión, la puedes liberar y gritas y dices y accionas todo el tiempo igual. Pero todo eso se va quedando en algún lado de tu cuerpo. En donde principalmente es en donde lo sentiste la primera vez. Por ejemplo, si la primera vez lo sentiste en el corazón, pues se puede volver a ir ahí. Lo sentiste en el estómago, se verá el estómago. Lo sentiste en la cabeza, se verá la cabeza. Entonces eso se empieza a acumular y acumular y acumular, porque el gritar, el accionar, el reaccionar no significa que lo estás liberando, significa que en el momento estás reaccionando como un método de defensa en el momento. Arreglarlo significa ir al momento en el que sucedió eso desde inicio, con tu mente, con meditación, con ayuda de alguna persona que te logre hacer una regresión o que lo anotes, lo escribas y entonces en esa misma parte donde lo anotas y lo escribes, digas, recuerdo que esto vino porque alguna vez, no sé, mi papá, yo quería que me comprara una falda rosa y él dijo, no, no te voy a comprar la falda rosa porque ahorita solo nos alcanza para una blanca o negra, que son las que combinan con todo y es la que te va a comprar. Y eso te ocasionó así como frustración, rechazo, enojo, bla, bla, bla. Y entonces después situaciones similares te fueron causando el mismo sentimiento que ese día. Si logras hacer eso está muy bien. Si ya lo logras hacer por simplemente tú solita o solita ponerte a pensar de dónde viene este sentimiento o de dónde puede venir. Y puede ser que haya sido una vez, dos veces, otras veces y que necesites a lo mejor ir a varias partes de tu infancia, de tu adolescencia o de tu pasado que te dañó y entonces arreglarlo. Eso es lo que yo sugiero, que lo escribas, que lo anotes y que digas, perdono en este momento a mi papá que pasó así, así, y yo también me perdono por no haber insistido en lo que yo quería y en todo caso si no rechazarlo, porque a veces eso ayuda, ¿no? O lo que tú hayas sentido en el momento lo libero, lo cancelo de mí, de mi cuerpo, de cualquiera de mis cuerpos, del físico, del mental, del espiritual, de mi alma, lo libero y ya no lo quiero, no lo necesito, me está haciendo más mal que bien. Si no logras recordar cuál es el inicio de esa cuestión que te está causando el problema, entonces ve un poquito hacia atrás y di, a ver, estoy reaccionando igual que hace 5 días, vete a esos 5 días y vete a esos 8 días y vete a eso hace mes pasado y entonces no, pues ya estoy haciendo el mismo patrón. Y entonces comienza también de ahí a empezar a accionar distinto a partir de que empiezas a sentir ese sentimiento, esa parte que te hace enojar mucho, que te da mucha tristeza o que te causa molestia. Entonces también lo puedes hacer así si es que no logras ir hasta la raíz. Y así eso te va a empezar a hacer cambiar tu mente y después muy probablemente cuando ya empiezas a ensayar eso y empiezas a decir ya no voy a hacer lo mismo, me estoy dando cuenta que estoy haciendo lo mismo, te puede llevar incluso tu misma mente a recordar el inicio y entonces arreglarlo de raíz. Y si no, de todos modos, al empezar a cambiar y accionar distinto, también se va a arreglar de raíz. ¿Por qué? Porque ya lo entendiste, ya lo procesaste y ya estás actuando distinto y entonces tu presente ya no es para nada ninguna relación con el pasado. Entonces, bueno, por eso lo recomiendo mucho. Es algo que me ha funcionado, es algo que ha funcionado, como ya les comenté a todos los demás doctores que les he comentado, a muchos otros psicólogos, psiquiatras, etcétera. Les estoy dando yo mis consejos personales de vida, pero también basado obviamente en lo que he leído, lo que he estudiado, lo que es probado por experiencia y es probado porque, como dije al inicio, las personas que realmente queremos buscar, pues empezamos a escuchar a otras personas, empezamos a buscar la sabiduría de otras personas que ya lo tienen superado o que ya van en un camino mucho más allá de lo que nosotros estamos hoy y no tienen nada de malo. Lo peor sería decir que tú eres, insisto, el sábelo todo o la sábelo todo.
Por eso yo digo, esto es lo que te estoy diciendo hoy, porque hoy te lo comparto, porque hoy es lo que creo, porque creo que te puede resultar a ti, si me estás escuchando el día de hoy, bastante bueno, bastante positivo. Si no, no hay problema, también hay muchísimas otras opciones. La cuestión, creo, lo más interesante y lo más importante es, para empezar, reconocer que tengo un problema y entonces empezar desde ahí a buscar la solución. Espero que te guste el video, suscríbete, dale like, comenta, por favor, comenta lo que gustes, comparte este video con quien tú creas que le va a hacer bien y ten una vida en armonía. Hasta la próxima.